Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Continuamos con nuestra serie de tipología y hoy vamos a seguir hablando del sacrificio del carnero de la consagración. Acuérdense que ya vamos en una serie de 14 enseñanzas donde hemos venido hablando mucho. El último aspecto del ritual de la consagración de los sacerdotes es aquel aspecto del sacrificio del carnero que venimos estudiando. El carnero de las consagraciones. Si usted recuerda, los últimos domingos hablábamos que este carnero, al ser sacrificado, su sangre tenía un uso especial. El uso especial era que, a diferencia de los otros sacrificios que hemos visto, la sangre de este animal era untada en algunas partes de los sacerdotes. Vimos cómo la sangre era untada en la oreja, la oreja derecha. Vimos cómo la sangre era untada en el pulgar de la mano derecha. Y dijimos que íbamos a hablar tal vez algunos asuntos más de este tema, pero considerándolo en el Señor, la verdad es que queremos avanzar y nos gastaría mucho más. Entonces vamos a seguir avanzando y el tema de hoy sería la sangre en el dedo pulgar del pie derecho. También no vamos a profundizar porque de verdad que cuando uno comienza a mirar los textos, esto daría como cada uno de esos asuntos daría para una serie. Pero por lo menos mirar lo que el Espíritu pone en nuestro ser el día de hoy. Amén. Entonces vamos a leer Levítico 8:24, que es el pasaje base que tenemos. Dice: hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas. Y ese "y" es el que vamos a tratar hoy. Y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Entonces hoy trataríamos el tema de la sangre sobre los pulgares de sus pies derechos, o de los pies derechos de los sacerdotes. Bueno, ¿de qué nos habla esto? Bueno, esto tiene mucha enseñanza, como yo les decía en un comienzo, pero hoy vamos a ver así sea simple vista un poco lo que significa. Vamos primero que todo al libro de Romanos capítulo 6, verso 1. Romanos 6, verso 1. Acuérdense que estos sacrificios son figura de la muerte de Cristo. La vez pasada decíamos que Cristo no solo murió para librarnos de nuestros pecados, sino también murió para poner su sangre sobre nuestras manos. ¿Y eso qué significa? Que nuestras vidas, ahora que somos creyentes, deben caracterizarse porque tenemos manos limpias, y la mano nos habla del trabajo. Entonces un cristiano que antes robaba, ¿qué debe hacer ahora? No robar más, porque la sangre está sobre sus manos. Y decíamos que para poder ser sacerdotes de Dios tenemos que tener manos limpias. Como Pablo decía: no he codiciado de vosotros ni oro ni vestido, ¿sí? O sea, Pablo podía pararse delante de la congregación y decirle: tengo las manos limpias, porque mi servicio hacia vosotros no ha sido por codicia, no ha sido por ganancia deshonesta, sino que limpiamente he servido al Señor. Entonces, así mismo como la mano en la sangre representa cómo Dios purifica nuestras manos y nuestro trabajo y nuestro servicio a Dios, también la sangre en nuestro pie habla del andar cristiano. Cómo Cristo no solo murió para perdonar mis pecados, sino para permitirme vivir una vida nueva, andar en novedad de vida, ¿sí? De eso habla el pie o el andar. Y como decíamos la vez pasada, se resalta que es el pie, el pulgar del pie derecho. Porque en la Biblia la derecha habla de rectitud. Acuérdense en la parábola de las naciones, cuando el Señor llama a las naciones y le dice: apartarme a la derecha a las ovejas y entrar en el reposo de tu Señor, pero también dice: apartarme a la izquierda a las cabras. ¿Y para dónde van las cabras? Para perdición. Entonces, derecha, fidelidad, integridad, rectitud; izquierda, infidelidad, ¿sí?
impiedad, desobediencia, y eso también representa la sangre en el pulgar del pie derecho. Entonces vamos a leer cómo lo dice Pablo ahí en Romanos 6, verso 1. Porque Pablo va a tratar un asunto. Podía suceder, como lo leíamos la vez pasada, que algunos hermanos enfatizando desequilibradamente la gracia pudieran llegar a decir que ahora, como somos salvos por la fe y por gracia, podemos pecar deliberadamente, podemos hacer lo que queramos, porque Dios conoce nuestro corazón. Y no es lo que está enseñando Pablo. Mira lo que dice Pablo ahí en Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mira este lenguaje de Pablo. Pablo no está hablando del bautismo en el sentido del acto de cuando yo voy a bautizarme, cuando me convierto, sino Pablo nos está diciendo que cuando el Padre llevó a Cristo a la cruz, no solo estaba muriendo Cristo y llevando nuestros pecados sobre Él, sino que de alguna manera la intención del Padre era que yo muriera con el Hijo, ¿sí? Por eso el sacerdote, cuando iba a ser sacrificado el animal, el sacerdote ponía sus manos sobre el animal. ¿Para qué? Para identificarse con el animal, diciendo que realmente el animal era inocente, sino que el que debería morir era yo. Entonces, cuando Cristo va a la cruz, no solo lleva mis pecados, sino lleva mi viejo hombre, mi vida pasada, todo lo que yo era. Y yo me identifico que cuando Cristo murió, yo morí con Él. ¿Para qué? Dice Pablo. Porque sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, por el bautismo. Y esto tiene un fin: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también ¿qué? Así también nosotros andemos en nueva vida. Y esa frase, andemos, nuestros pies y especialmente la parte derecha, el dedo derecho, el pulgar de nuestro pie. Entonces eso es lo que enseña la sangre sobre nuestro pie. La sangre sobre nuestro pie nos muestra que el sacerdote del nuevo pacto, a la luz de la tipología del Antiguo Testamento, debe andar en novedad de vida, o debe andar conforme al sacrificio de Cristo. Que podríamos decir muy resumidamente, el propósito del Evangelio. Muchas cosas trae el Evangelio y la muerte de Cristo, pero una de las cosas más importantes, y especialmente por lo que estamos resaltando hoy, es que Cristo quiere cambiar nuestra vida. Hermano, esto es tan serio, y espero que no se distraiga. Esto es tan serio que si su vida no ha cambiado, usted no ha conocido el Evangelio. Así de claro. Si una persona dice que cree en Cristo, pero sigue viviendo de la misma manera que había vivido antes de conocer a Cristo, no ha conocido a Cristo. No ha conocido el Evangelio. Tal vez ha conocido alguna perversión del Evangelio, como la que Pablo está tratando ahí. No, pues entonces ahora somos salvos, entonces podemos vivir porque Dios es amor. Y yo puedo seguir viviendo como un sinvergüenza. No, eso no es el Evangelio, ¿cierto que no, hermano? El Evangelio es que Cristo murió para salvarme de mis pecados y comenzarme a dar una nueva vida en Él. Una vida caracterizada por la limpieza y la santidad que caracteriza a los que conocen al Señor Jesús. Es tanto el énfasis del Nuevo Testamento que no vamos a leer todos los pasajes que hablan de esto. Yo se los voy a citar como para que usted tenga idea. Por eso le decía que prácticamente tendríamos que hacer una serie completa. Cómo andar como padre, cómo andar como hijo, cómo andar como trabajador, cómo andar como jefe, cómo andar como cristiano, cómo andar en todos los aspectos de la vida como cristiano, con sangre. Pero no es nuestra intención, pero sí por lo menos resaltar algunos, especialmente relacionándolos con el Evangelio. Dice Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Efesios 4:17, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor, andad como hijos de luz. Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Primera de Tesalonicenses 2:12, os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, ¿por qué es tan importante el andar en la vida cristiana? ¿Por qué la sangre en el pie? Primero, con lo que veníamos diciendo, si usted no cambió el andar, seguramente no es creyente. Segundo, porque hay una relación muy íntima entre los que sirven y su manera de vivir. El andar en la Biblia nos habla de la manera que vivimos. ¿Qué quiere decir eso? Lea conmigo ahora sí Romanos 10, verso 14. Este pasaje es muy, pero muy interesante en relación a lo que estamos hablando. Mire lo que Pablo dice. Romanos 10, verso 14. Pablo viene haciendo unas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que viene haciendo Pablo? ¿Cómo se van a salvar los hombres? ¿Cómo se van a salvar los hombres? Todos diríamos por Cristo y el Evangelio de Cristo. Amén. Así es. Pero Cristo ya no está. Entonces, de alguna manera el Evangelio tiene que llegar, y esa manera que llega es a través de sus hijos, sus ministros, sus sacerdotes. Dice Pablo ahí en el Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí? ¿Cómo una persona puede invocar y clamar al nombre del Señor si no ha creído? Pero como dice el mismo Pablo más adelante, ¿pero cómo van a creer si la fe es por el oír? Y pregunta otra vez, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, varias preguntas. Entonces la conclusión a la que vamos a llegar ahorita es que para que las personas se salven tienen que oír el Evangelio. Pero para que puedan oír el Evangelio tienen que haber personas que les prediquen el Evangelio. ¿Sí? Pero ahora lo que pregunta Pablo es que ¿cómo van a predicar algunas personas si no fueren enviadas? O sea que la misma predicación del Evangelio necesita una comisión de Dios, un encargo. Pablo, ahí en Hechos capítulo 13, está orando el presbiterio de la iglesia en Antioquía, y Dios dijo a la iglesia apartarme a Pablo y a Bernabé para una obra. O sea que para que las personas puedan salir a predicar, debe haber un encargo de Dios confirmado en la iglesia. Pero mire la siguiente pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son, y resalte esta palabra, los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces podríamos resumir lo que Pablo viene diciendo así. Hay un necesitado, que necesita ¿qué? El Evangelio. Pero para que le llegue el Evangelio necesitamos alguien que lo evangelice o el que predica. Pero para que él pueda predicar necesita esta persona recibir un encargo. Pero esa persona, para poder recibir un encargo, debe tener unos pies ¿qué? Hermosos. ¿Sí? ¿Sí ve la secuencia? Porque si no tiene un andar que caracterice la gloria del Evangelio que predica, no va a tener la aprobación de Dios ni la comisión de Dios para ir a predicar el Evangelio. Y yendo a predicar el Evangelio, si no ha sido comisionado porque no tiene un buen testimonio, aunque predique el Evangelio pierde poder en sus labios. ¿Por qué? Porque Dios no solo le interesa que prediquemos una cosa, sino que andemos y vivamos ese Evangelio. Y el Evangelio toma poder y toma autoridad y es eficaz por el instrumento que lo habla. No que el Evangelio necesite de nosotros, pero Dios ha querido que el Evangelio corresponda a los que lo predican. Que andemos como es digno del mensaje que tenemos. ¿Sí? ¿Lo está entendiendo? Entonces es tan importante hablarle al sacerdote acerca de la importancia de su andar y de su vivir, porque muchas veces el Evangelio sufre daño no con nuestras palabras, sino con nuestras vidas.
¿Sí? La mayoría de personas en el mundo está hastiada de cristianos que hablan una cosa y viven otra. Y nosotros también. Deseamos que Dios levante un cristianismo puro. Y eso quiere decir que los que lo predican lo vivan. Y anden como lo que hablan. Hay un libro muy bueno de Watchman Nee que se llama El mensajero de la cruz. Y él dice algo así muy interesante. Nadie puede predicar la cruz si no la ha vivido. Nadie puede hablar un mensaje que no haya causado las heridas suficientes en su vida o el efecto necesario en su vida. Entonces vamos a hablar del andar. No mucho, porque yo les digo, esto es para una serie completa, hermanos. Pero sí por lo menos la importancia de que esto suceda en los que son sacerdotes o han sido llamados por Dios a ser ministros del Evangelio. Necesitamos tener pies hermosos. Hay una figura en el Antiguo Testamento muy interesante. Primero leamos Cantar de los Cantares 1:8 y después vamos a ir al libro de Levítico para ver esa figura. Solo para resaltar un poco lo que vamos a tratar hoy. Hay una mujer perdida. La amada del Señor está perdida. Y ella comienza a clamar al Señor, ¿dónde está el Señor? Y el Señor le dice, bueno, pero ¿acaso tú no sabes? Y ella está perdida, ella no sabe. Entonces ella le dice, bueno, si tú no lo sabes, ahí en el verso 8, mira lo que le dice. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. O sea, cuando uno no conoce bien al Señor, no sabe quién es el Señor, no conoce sus caminos, ¿qué hace el Señor? Para los nuevos creyentes y aún para las personas del mundo. No sabes dónde yo apaciento, no sabes dónde yo esteo. Bueno, mira, yo tengo un pueblo. Y ese pueblo es un rebaño. Y ese pueblo ha dejado unas, ¿qué? Huellas. O unas pisadas. Se dice así de Jesús en el Nuevo Testamento. Que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Jesús dejó pisadas. ¿Para qué? Para que de la manera que Él andó, nosotros andemos. Pero no solo Jesús. Sino si tú miras el libro de Hechos, ya no son las pisadas de Jesús. Son las pisadas o las huellas de los seguidores de Jesús. Si tú miras las epístolas, ¿qué son las epístolas? Las pisadas o las huellas de las iglesias que Jesús levantó. Entonces el Señor pone mucha importancia a nuestro andar, porque nuestro andar deja huellas. Y esto es muy importante, hermano. Lo que usted vive, así usted quiera o no quiera, deja una huella. Deja un impacto en las personas que están al lado. Mira, hermano, usted como esposo deja un impacto en su esposa, quiera o no quiera. Usted como mujer deja un impacto en sus hijos, quiera o no quiera, hermano. Usted en el trabajo donde está, usted deja un impacto, usted deja una huella, quiera o no quiera, buena o mala. Entonces vamos a hablar por encima de los animales limpios. ¿Usted ha escuchado hablar de los animales limpios? Vamos a Levítico 11. Pasa dos capítulos más adelante donde comenzamos. Levítico 11. No vamos a estudiar todo el pasaje. Solo quiero usar la figura de los animales limpios, porque si los animales tenían que ser limpios, mucho más los sacerdotes. Esa figura es muy interesante porque Dios la usa después en el libro de Ezequiel. ¿Usted conoce la figura de la carroza celestial del capítulo 1 del libro de Ezequiel? Ezequiel tiene una visión de la gloria de Jehová. Y dice que cuando él ve esta visión, él ve 4 seres vivientes que tienen 4 rostros, que levantan sus alas y cada uno se pone a un lado y junta sus alas. Es como una carroza que en vez de tener 2 caballos tiene 4 seres vivientes. Cada uno junta sus alas y forman un cuadrado. Debajo de esa carroza hay unas llantas, unas ruedas, ¿sí? Y encima de la carroza está la gloria de Jehová. De alguna manera es una figura del reino celestial. El reino celestial que se está moviendo por la tierra. Pero lo interesante cuando se habla de estos seres vivientes es que dice que cada uno de ellos tiene sus pies derechos.
y solo camina hacia adelante. O sea, la figura de los pies derechos es una figura de animales limpios. Y esa figura también sirve para el Nuevo Testamento, porque aquellos que cargamos el testimonio de Jesús en nuestras espaldas, también debemos tener los pies limpios. ¿Y por qué vamos a leer Levítico 11? Porque una de las características de los animales limpios, ¿cuál es? A ver. Sus pezuñas, sus pies. Vamos a leerlo ahí en Levítico 11, verso 3. Dice: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuñas, pero de los que rumian o tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, ¿por qué? Porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundos. No vamos a leer todo el capítulo, hasta ahí es suficiente. Los animales limpios tenían que tener dos características: uno que rumían y otro que tienen pezuña hendida. Podía haber un caso como el camello, que tenía pezuña hendida, pero que rumiaba, pero no tenía pezuña hendida. Entonces era inmundo. Lo mismo el puerco tiene pezuña hendida, pero no rumea. Entonces, ¿de qué hablan esas dos características? Cualquiera que estudie estos pasajes se da cuenta, primero que todo, la importancia en el creyente de rumiar. Nosotros podemos ver el ejemplo en una vaca. Una vaca, por los estómagos que tiene ella, come el pasto, pero ese pasto no lo pasa a la ligera, sino ese pasto tiene un proceso en ella, ¿sí? Él vuelve y lo mastica y lo mastica. ¿De qué nos habla eso? El creyente que ama la palabra de Dios, que no solo escucha la palabra de Dios, sino que medita en ella de día y de noche. O sea, usted escucha un mensaje y ese mensaje lo impactó, pero usted queda tan impactado que cuando sale comienza a orar por lo que oyó. Cuando se acuesta comienza a meditar lo que leyó, lo que escuchó, y comienza a hacer que sus pensamientos giren en torno a esa palabra. Eso es una característica ¿de qué? De un animal limpio. Porque, hermano, de verdad, de nada le sirve a usted leerse un libro así completo de teología sistemática si usted no medita en lo que leyó. Yo algo que aprendí con el tiempo era que no era tanto lo que leyera, o si me escuchara 5 predicaciones en un día, sino que lo poco que leo o que escucho, tengo que meditarlo, tengo que pensar en ello, tengo que hacerlo parte de mi vida. Es muy importante eso, hermano, que usted aprenda a ser un animal rumiante, porque esa es la característica de un animal limpio, que procesa la comida, que medita en ella, que persevera en la palabra, que guarda en su corazón lo que ha recibido. Pero no es lo único, porque en la iglesia del Señor tenemos muchos teólogos sinvergüenzas. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que se alimentan, de que leen bastante, de que tienen una cabeza así grande, muchas veces su manera de andar no corresponde a lo que alimenta. ¿De qué habla la pezuña hundida? Un hermano decía esto. Dice, el hermano Charles McIntosh, interpretando este pasaje, lo resume de una manera muy clara. Dice: un estudio más cuidadoso de la fórmula divina le hubiera enseñado muy pronto que debía observar también la marcha del animal, buscar la huella de la pezuña hendida. Y él dice esto: si un animal o un creyente come palabra y medita en la palabra, si es limpio, va a dejar una huella de pezuña hendida, o sea, una huella que corresponde a animal limpio. Porque, hermano, es imposible que una persona dice que ande en integridad si él no se alimenta de la palabra y medita en ella. Es imposible, hermano. Pero también hay casos de personas que estudian mucho, conocen mucho, pero cuando usted va a mirar sus vidas, no hay huella de pezuña hendida.
Entonces la figura del animal limpio es la figura de un creyente que se alimenta bien, pero que deja una huella clara cuando camina de que es creyente. ¿Sí lo está entendiendo? Ahora sí, miremos unos pasajes en el Nuevo Testamento. Hechos 20, verso 18. Este pasaje lo hemos leído bastante. Creo que el último domingo que estuvimos acá hablando de estos temas lo citábamos. Y es cuando Pablo llama a los ancianos de la iglesia en Mileto para despedirse. Pablo duró 3 años sirviendo de noche y de día con ellos. Pablo tiene un trabajo en Éfeso, un trabajo muy bendecido por Dios. Tan bendecido que el libro de Lucas, el libro de Hechos escrito por Lucas, nos dice que toda Asia, toda la región donde estaba Pablo recibió el evangelio por el ministerio que Pablo cumplió en Éfeso. Éfeso se volvió un centro de la obra. La palabra del Señor corrió por toda esa región. Y Pablo duró 3 años con ellos. Y 3 años son el suficiente tiempo para conocer una persona, ¿cierto? Porque a veces cuando nos saludamos, nos presentamos, pues sí, de pronto podemos decir, oiga, ese hermano es como querido, como ora de bonito, viene juicioso a la reunión. Pero esperemos que pase 1 año, esperemos que pasen 2 años, esperemos que pasen 3 años. Conozcamos a la esposa, conozcamos a los padres, conozcamos a los hijos, vayamos al trabajo, preguntémosle por su pasado, su presente. Con el tiempo que va pasando, nos vamos conociendo, ¿cierto, hermanos? Es lo normal. Muchos tal vez hasta ahora solo nos conocemos los rostros, pero la idea es que en esta comunión comencemos a conocernos. Pablo dice esto, mire lo que dice ahí en Hechos 20, verso 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Como si Pablo les estuviera diciendo, y más adelante les va a decir que él dio buen alimento, él era un animal limpio, no solo por la palabra que había en la boca de Pablo, sino porque ellos sabían cómo Pablo se había comportado todo este tiempo delante de los hermanos. Porque si hay algo que Pablo no tiene, es la excusa que tienen hoy en día muchos personajes. Y es que hoy en día es muy común que los cristianos usemos esta frase: hermano, es que el Señor conoce mi corazón. ¿Cierto? ¿Usted la ha escuchado? No, hermano, no me juzgue, porque el que conoce el corazón es el Señor. Pero aquí no se trata del corazón, hermano. Aquí te trata de las huellas. Aquí te trata del andar, de las pisadas. Y aunque nosotros queramos ser hipócritas, nuestra manera de vivir nos descubre, para bien o para mal. Y después de 3 años uno conoce a las personas, hermano, y uno sabe qué personas son. Y Pablo podía con toda tranquilidad decirles: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes. ¿Qué está mostrando Pablo? Que Pablo tenía una conciencia tranquila delante de Dios y delante de los hombres. Él usa ese lenguaje. Ahí en 2 de Corintios 6, verso 3, él usa ese lenguaje, hermano. Mire cómo lo dice Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que algo que era muy asociado al evangelio que predicaba era su vida. Y es que nosotros no podemos desvincular eso, a tal punto que si usted estudia la epístola de Gálatas, Pablo, antes de comenzar a defender el evangelio, defiende su ministerio. ¿Por qué? Porque cuando atacaban el ministerio de Pablo, no solo estaban atacando el ministerio de Pablo, estaban atacando el evangelio que Pablo predicaba. ¿Sí? Entonces, yo no puedo desvincular lo que hablo a lo que soy. Eso es muy importante, hermano. Yo no puedo desvincular lo que predico a lo que vivo. Pablo sabía que si había algo en su vida que contaminara el testimonio hacia sus hermanos, no solo estaba contaminando su testimonio, sino que estaba contaminando su evangelio.
que en últimas no era el evangelio de él, sino era el evangelio de Jesucristo. Por eso es tan importante que el sacerdote tenga sangre en su pie, porque en últimas él no solo mancha su vida cuando camina inadecuadamente, sino que mancha el ministerio que él ocupa en la casa de Dios. ¿Sí lo está entendiendo? Entonces mira lo que dice Pablo, 2 Corintios 6:3: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Por qué? Para que nuestro ministerio no sea vituperado. O sea, decía Pablo, yo procuro en lo que puedo y me esfuerzo de no hacer tropezar a ninguno de los hermanos con mi vida, porque mi ministerio va a ser vituperado. Y lo que predica también. Pablo conocía ese pasaje de Eclesiastés que dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea, Pablo sabía que si él, como predicador del evangelio, permitía una locura en su vida, eso iba a hacer heder el mensaje del evangelio. ¿Sí? ¿Usted lo entiende? Así como creyentes, hermano, locuras pequeñas, hermano, desacreditan el evangelio que predicamos. Por eso es tan importante, y hay tantos pasajes en el Nuevo Testamento que te dicen: ten cuidado cómo estás andando. Dice 1 Tesalonicenses 2 verso 10. Mira cómo Pablo sigue hablando. Ya no solo a los santos de la iglesia en Éfeso, ahora a los tesalonicenses les dice: vosotros sois testigos. Ay, a mí me gusta cómo Pablo habla, y Dios también, porque algunos dicen solo Dios. No, pero hermano, Dios y vosotros. Nosotros debemos tener personas que digan: sí, verdaderamente este es un hermano, vive como un hermano. A veces le preguntan a uno: oiga, hermano, ¿y fulanito está reuniendo con ustedes? Sí. ¿Y qué tal? Se está reuniendo con nosotros. Porque el hermano, ¿qué piensa? No, hermano, está reuniendo con nosotros, estamos esperando. Algo que es muy importante en la vida cristiana, hermano: el testimonio. Dice Proverbios y Eclesiastés: mejor es el buen testimonio que el oro y que la plata. Usted como cristiano pierde el testimonio y ha perdido algo que no se puede recuperar con dinero, hermano. Si usted, mire, eso es tan serio, hermano. Yo he ido a lugares, hermano, donde he sabido que uno de los hermanos cayó en fornicación, en adulterio. He ido a esos lugares 20 años después de que el hermano lo hizo, donde es una iglesia prácticamente nueva, donde el hermano se fue de esa iglesia hace 15 años, y uno se sienta a hablar con los hermanos y sale a la luz el pecado del hermano. Hay cosas que no se borran tan fácilmente, hermano, y una de esas cosas es el pecado, el mal testimonio, hermano. Terrible, porque nosotros duramos años construyendo un buen testimonio y lo podemos acabar en un momento de locura. ¿Qué cosas, no? Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ay, qué frases, ¿no? Ustedes son testigos de qué? De que hemos sido santos, justos e irreprensibles. Pablo tenía un pie limpio, con sangre. Eso es muy bueno, hermano. Eso, ¿saben qué dice Pablo en un pasaje? Eso adorna el evangelio. ¿Eh?
Eso adorna el evangelio. Cuando hay un cristiano con un testimonio sólido, las personas en su trabajo, las personas alrededor saben que ese hombre lo que habla, lo habla en verdad. Es a tal punto que cuando hay un cristiano genuino en una empresa, aunque se le burle, se le discrimine, cuando las personas tienen necesidad, a él vienen. A él vienen. A él buscan oración. A él buscan palabra. Porque saben que él es todo. Puede ser loco, fanático y todo, pero es un buen cristiano. Pero cuando usted no es un buen cristiano, usted lo único que causa el nombre de Cristo es burla. Burla. Cuando las personas saben que usted es un cristiano, como dice los hermanos en Venezuela, un cristiano guasa guasa, la gente se le burla, hermano. Y no solo se están burlando de usted, se están burlando del nombre del que usted predica. Vamos a ver huellas, para ir terminando, huellas de buenos cristianos que da la palabra. Ahí en Tito 2, verso 5. Vamos a ver las huellas para las mujeres. Y después vamos también a ver las huellas para los hombres. Huellas, cosas que se ven, cosas que muestran qué clase de evangelio ha creído usted. Huellas que muestran qué clase de evangelio hemos conocido. El orden no importa, no sé por qué puse aquí primero a las hermanas. Vamos a leer un pasaje ahí en Tito 2:5. Dice que las ancianas enseñan a las jóvenes a ser ¿qué? Primero, prudentes. Eso es una huella, hermana. Cuando usted ha aprendido a ser prudente, a cuidar sus palabras, a andar correctamente, a callar en ciertos momentos, eso es una huella de un buen evangelio. Castas. Hermano, si bien no enfatizamos en aspectos exteriores, la manera como una mujer se viste nos habla mucho qué clase de mujer es. ¿Qué clase de evangelio tiene? ¿Cuánto temor hay en su corazón? ¿Sí? Eso es una huella, hermano. Porque si yo le pregunto a mis queridas hermanas, los hombres a su alrededor no saben cuánto tiempo usted ora, pero saben cuán largo o cuán corto es su escote o su falda. ¿Sí? Y si usted tiene piedad, una de las maneras en que usted muestra como huella de esa piedad, su manera de vestirse, su manera como se relaciona con otros hombres que no son su esposo. Eso habla de una mujer santa. Es una mujer casta. Es una mujer que no es coqueta, que no es sensual como mira a los hombres, como habla, sino que es una mujer como dice ahí, mujer de un solo hombre, si lo podemos decir ahí. Eso habla mucho de una mujer, hermano. Esas son huellas de un andar. ¿Qué más? Cuidadosa de su casa. Usted no puede, tal vez usted no predique mucho, pero la manera como usted cría, educa, instruye a sus hijos y cuida la armonía de su hogar, habla mucho de usted. Si su hogar es un caos, es porque usted tiene un mal evangelio, querida hermana. Usted tiene un mal evangelio. La mujer sabia edifica su casa, y ella es una columna de la verdad. ¿Sí? ¿Qué hace la necia? La destruye. ¿Cómo? Como la mujer de Proverbios, como gotera en invierno. Así es la mujer alborotadora y rencillosa. La mujer cantaletosa, hermanos. La mujer que es gritona, que es peleona, es un mal testimonio al evangelio de Cristo, y le está cerrando el corazón y los oídos a sus hijos. Huellas de una buena mujer. Timoteo 2:5.
buenas. O sea, no es una mujer vengativa, no es una mujer rencorosa, no es una mujer chismosa, no es una mujer que se entremete en lo ajeno, que está de aquí para allá, sino que su manera de vivir habla de piedad. Hay un testimonio tremendo, no me acuerdo, Dorcas, se muere Dorcas, y llegan todas las mujeres de la iglesia a rogarle a Pedro que la resucite. Era una mujer que le había servido a las otras mujeres. Si usted, mi querida hermana, se muriera, ¿cuántas agradecerían por las buenas obras que usted ha hecho a otras? ¿Cuántas pedirían que la resucite? ¿O cuántas dirían, Señor, déjala ya? ¿A cuántas mujeres les ha hecho bien usted como mujer cristiana? ¿Cuántas podrían pasar al frente a dar testimonio de su vida, mi querida hermana? ¿Sus hijos podrían pasar? ¿Sus esposos podrían pasar a dar testimonio de ustedes? Esos son huellas, hermano. Esas son huellas para que encaminemos nuestro andar. Sujetas a sus maridos. ¿Cuántos hermanos podrían pasar a decir, oye hermano, si yo le doy gracias al Señor porque yo cuando digo algo mi mujer lo respeta y se somete a eso? Si usted no ha aprendido sujeción, usted no conoce el Evangelio, hermanos. Porque el Evangelio es decirle a uno, Señor. ¿Y saben qué, hermano y hermanas? Su esposa, su esposo representa a ese que usted le dice Señor en el hogar. ¿Cuántos hermanos podrían decir, sí, mi esposa guarda silencio, ora por mí, me respeta, me aconseja, pero nunca es altanera? Huellas de un animal limpio, de un cristianismo puro, de un sacerdocio con sangre en los pies. Dice, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí, hermano, que a veces el Evangelio sufre más en nuestros hogares que en la facultad de ateísmo de la universidad? Más huellas para las hermanas. 1 Timoteo 5:10. Dirán, la cogió contra nosotros. Nosotras. 1 Timoteo 5:10, hablando de las viudas que son dignas de recibir ayuda de la iglesia, que tengan testimonio de buenas obras. Ya hablábamos, ¿no? Dorcas. ¿Qué más? Si ha criado hijos. Lo que yo les decía, hermanos, su vida, quieran o no quiera, trae impacto en sus hijos. Hermano, yo no entiendo por qué ese muchacho solo piensa en dinero, solo piensa en trabajar, solo piensa en ser profesional y exitoso. ¿Qué ejemplo le dio, hermano? ¿Qué ejemplo le dio, hermano, a ese muchacho? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos, hermano? ¿Cómo hemos criado a nuestros hijos? Nuestros hijos son a veces huella de lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué más dice? Si ha practicado la hospitalidad. A ver, ¿cuántos hermanos podrían pasar al frente y decir, yo me he quedado en la casa de la hermana fulana de tal? Nos hospedó, nos recibió, nos sirvió la comida con amor. De verdad que es una mujer piadosa. ¿Cómo cocina esa hermana? ¿Cuántos podrían hablar eso de usted, querida hermana? ¿A cuántos ha servido en el ambiente de su hogar? Hospitalidad. No solo eso, mire lo que sigue. Yo un día decía, no, pero es que si yo lo digo, ustedes van a creer que lo estoy diciendo para que me invite a mí. No lo haga conmigo. Pero ¿cuántos conocen su casa, hermano y hermana? Si ha lavado los pies de los santos. Que en la época cuando llegaban los hermanos, pues
con los pies sucios, el esclavo se sentaba, el de la casa, y lavaba los pies de los hermanos. ¿Sí? Pero Pablo dice que habían hermanas que cuando llegaba a la iglesia, a su casa, ellas les servían a los hermanos. Eso es lo que lavaba los pies. ¿Cuántos hermanos le ha lavado a usted los pies, hermana? Si ha socorrido a los afligidos, ¿a cuántos que están pasando prueba, necesidad? Dios la ha usado a usted para tener misericordia. Si ha practicado toda buena obra. Y acuérdese, hermano, que usted no debe hacer eso con los que la aman. No haga eso con el pastor. Haga eso con los pobres, con el que no tiene que comer, con el ciego, con el cojo. ¿Sí? No decimos esto para que lo hagan con nosotros. Huellas de los hombres, porque se estaban riendo. 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3, huellas. Hermano, aquí muchos dicen, no, es que esto es para los pastores, esto es para los predicadores, para los ancianos. Pero si usted mira el pasaje, en realidad lo que se le pide a los ancianos y a los pastores es que sean buenos cristianos. No se les pide el título de pastor, no, se le pide que sean ¿qué? Buenos cristianos. O sea que esto aplica a todos los hombres que quieren ser buenos cristianos para poder servir. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿En qué cosas? Pues no lo va a decir. Marido de una sola mujer. Entonces el primer asunto que Pablo dice es, el hombre, una buena huella del hombre piadoso es su santidad y su pureza sexual. ¿Sí? Él es un hombre de una sola mujer. Él es un hombre fiel a su esposa. Él es un hombre consagrado a su hogar. Es un hombre que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y ahí cambiemos el papel. Que pasen las hermanas y nos cuenten qué tan buenos esposos están siendo estos cristianos. O de pronto es un esposo que coquetea con otras mujeres. O de pronto es un esposo que ha caído en pecados serios contra su mujer, contra su hogar. Dice, sobrio. O sea, es una persona que no es dada al exceso, que se controla a sí mismo. Sí, a veces nosotros tenemos momentos difíciles, todos, pero en general se caracteriza porque es que sobrio. No se deja embriagar por otras cosas, ni se deja llevar por otras cosas. También que es un hombre que prudente, también con sus palabras, con su manera de hablar, con su manera de actuar. Decoroso. También que hospedador, mi querido hermano. Porque muchas veces el hombre, si usted se da cuenta de lo que estamos diciendo del hombre, lo mismo se decía para la mujer, ¿cierto? Y muchas veces gran parte de lo que se hace en el hogar es porque la autoridad que es el varón o lo transmite o lo deja de hacer. Porque tal vez una mujer quiera ser hospedadora pero su esposo no. ¿Sí? Tal vez una mujer quiera ser dadivosa pero su esposo no. Ambos tienen que aprender algunas cosas. Hospedador, y aquí viene lo de rumiante, acto para enseñar. O sea, es un hombre de la palabra de Dios. ¿Qué más dice Pablo? No dado al vino. O sea, no puede ser un borracho. No puede ser un borracho, no puede ser un hombre entregado a los excesos. Y ahí incluimos todo lo que se trata con el vicio, con el exceso. No puede ser un hombre entregado al cigarrillo, no puede ser un hombre entregado a las drogas, no puede ser un hombre entregado al alcohol, no puede ser un hombre entregado a las apuestas. ¿Sí? No puede ser, porque eso no corresponde al evangelio que él predica. ¿Qué más? No pendenciero, o sea, no puede ser un hombre problemático. No puede ser un hombre dado a los golpes. ¿Se acuerda que hace 8 días, el último domingo, hablábamos de que no podía ser un pugilista? Porque hay hasta cristianos que son buenos boxeadores.
No puede. No puede. No codicioso de ganancias deshonestas. La vez pasada hablábamos y más adelante dice no avaro, o sea, no puede ser un ladrón, un tramposo. Porque a veces, ay hermano, mire ese hermanito cómo canta y predica, sí. Cuando uno comienza por allá, la hermana, hermano, ese hermano me pidió plata prestada y me dijo que se le iba a morir la mamá y que no sabían cómo resucitar la mamá y que necesitaban una plata. Sí, hermano, y le prestó, sí. Y cuando uno entera al otro hermano, no, que el hermano tal vino acá a decir que se le había enfermado el primo y que no sabían cómo ayudarle y también le pidió plata a este. Y uno comienza a ver que es un tramposo, es un ladrón. Eso no debería ser. ¿Cierto que no? Usted no, cuando uno ve una persona, uno piensa así, ese no es cristiano. Sino amable, apacible, no avaro. Otra cosa, que gobierne bien su casa. O sea que nuestra casa también, ¿qué es, hermano? Huellas de nosotros, un buen administrador del dinero, un hombre que establece autoridad con sus hijos, un hombre que mantiene en su casa en lo que debe estar su casa. Mi casa es un lugar santo, en mi casa no sucede esto y no sucede esto porque mi casa reina Cristo. Un hombre que sabe gobernar su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahí hay que bien aclarar que no necesariamente quiere decir que sean cristianos los hijos. Pero aunque no sean cristianos, están bajo la sujeción del varón. Porque de verdad que yo he ido a lugares y me he hospedado en lugares donde uno dice, oye hermano, qué bendición son tus hijos. Y el hermano dice, sí hermano, pero estamos orando para que se conviertan. Y uno pregunta, ¿cómo así? No son creyentes, pero me sirvió, el muchacho es respetuoso, ayudaba en la casa, hasta nos sirvió a los hermanos. Sí, pero no es creyente. Entonces uno dice, no es creyente, pero entonces ¿por qué es tan buena persona? ¿Por qué es respetuoso? La autoridad de los padres. Usted puede tener un hijo incrédulo, pero eso no quiere decir que él pueda ser irrespetuoso. Puede ser incrédulo, pero no debe ser respetuoso, porque si es irrespetuoso, se le corrige, se le pone en indisciplina. Y si es tan grande para ser rebelde y respetarlo a usted o a su esposa y es tan varoncito, pues entonces sáquelo de la casa. Pero usted no debería dejar de deshonrar el nombre de Cristo, ni el suyo, ni el de su esposa en su hogar. Tenerlos con sujeción. Si está en su casa, está bajo sujeción. Si no es capaz de estar en sujeción, debería sacarlo de su casa. Sea hombre o sea mujer. Porque eso habla de tener autoridad. Nosotros no podemos convertir a nuestros hijos, hermano. Les hablamos, pero es un asunto entre ellos y el Señor. Pero aunque no se conviertan, la autoridad de la casa soy yo. Entonces, si vamos a juzgar a un hombre, o si ustedes me van a juzgar a mí, por los hijos que están en mi casa. Si ya se van de la casa, ya no es responsabilidad de nosotros. Pero el hombre de Dios debe tener a sus hijos en sujeción, con honestidad. Pues ahí dice ahí, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El 6, no un neófito. ¿Por qué? Porque en 6 meses, 1 año, no conocemos qué clase de personas es. Necesitamos darle ¿qué? Tiempo. Que madure, que crezca, que muestre qué clase de persona es. O sea, no es bueno nunca. Y nosotros a veces fallamos mucho en eso, encomendar servicios a personas que están hasta ahora madurando en la fe. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buenas huellas donde buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito. Porque si caen en descrédito, ¿qué cae también? Su evangelio. Y lazo del diablo. Terminamos. Tercera epístola de Juan, leyendo un pasaje. Vamos a leer este pasaje porque es muy interesante en lo que estamos hablando. El andar nos habla del testimonio, de las huellas que hemos dejado. Y vamos a leer las huellas que dejaron unos hombres en las Escrituras. Sus nombres son Gallo y creo que vamos a hablar al final de Demetrio. Muy interesante lo que dice la palabra ahí en tercera de Juan capítulo 1, verso 1. Es interesante que esta epístola prácticamente se escribió
para hablar de estos hombres, para hablar de un mal hombre. Como un ejemplo de buen testimonio y mal testimonio. Dice, el anciano Agallo, o sea, Juan Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y todos deseamos prosperar, ¿no? Pero la prosperidad verdadera en Dios corresponde no solo a lo económico, sino a todo, especialmente nuestra alma. Las cosas que estamos hablando es verdadera prosperidad. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Qué cosa, hermano? Se habla de Gallo como uno que causaba alegría a Juan, porque cuando venían los hermanos hablaban bien de Gallo. ¿Y qué decían de Gallo? Que tenía sangre en los pies, o sea, que estaba andando en la verdad. Y esto es muy triste, hermano. Yo tengo contacto con muchas iglesias, hermanos, y hermanos no solo que conozco, sino conozco a los hermanos por nombre. Entonces uno comienza, hola hermanito, ¿cómo estás? ¿Y cómo está fulanito? ¿Y cómo está fulanito? Porque uno los conoce por nombre. Y entonces siempre que eso comienza, no ha vuelto a las reuniones. No, se puso a pelear con fulanito y no volvió. No está desanimado. Y eso uno comienza y no, ya no va a preguntar por más. Pero qué bueno es ver personas que cuando uno pregunta dicen, no, si ese hermano está en la verdad, hermano. Y dice ahí, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Esto es mejor que las ofrendas, hermano. Saber que hay hermanos que realmente andan y viven la verdad, eso es una alegría para nosotros. Y para Juan, dice ahí en el 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los santos, especialmente a los desconocidos. Mira, este Gallo era tremendo. No solo era un hospedador de la iglesia y servía de la iglesia, sino aún a hermanos que él no conocía. O sea, este hombre tenía tan buen testimonio que no solo los creyentes de la asamblea hablaban bien de él, sino los de afuera, los desconocidos, cuando hablaban de él, hablaban bien. De los cuales han dado testimonio ante la iglesia, testimonio de tu amor. Y más adelante ahora ya no solo de Gallo, sino de Demetrio, en el verso 12. Todos dan testimonio de Demetrio. Esas son palabras muy grandes, hermano. No solo yo en estos días, bueno, ayer con la partida de nuestro hermano, mandé un mensaje en Facebook, hermano. Cuando en la noche fui a mirar eso, había como unos 100 comentarios de hermanos de muchos países y todos dando buen testimonio de esa persona. Qué bueno eso, hermano. Qué bueno es tener un buen testimonio, hermano. Qué bueno es que no es que nosotros amemos y busquemos que las personas hablen bien de nosotros, pero es que si usted se comporta como es digno del evangelio, usted va a tener un buen testimonio en la espalda, hermano. ¿Sí es o no es? También, si usted es un mal cristiano, aunque le diga a los hermanos que no debemos juzgar, no debemos criticar, usted va a tener el testimonio manchado en la iglesia, hermano. Y eso usted no lo va a tapar tan fácilmente. Todos dan testimonio de Demetrio. Y dice, mire lo que dice Juan, aún la verdad misma. Es como si Juan estuviera diciendo, si yo abro la Biblia, cuando la Biblia me habla de un buen cristiano, me habla de Demetrio. Aún la verdad misma me dice que Demetrio es un buen cristiano. Tremendo, ¿no? Y también nosotros damos testimonio. O sea, no solo los hermanos, no solo la Biblia, sino que nosotros también, dice Juan. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. O sea, cuando hay alguien así, la gente sabe que es así. Hay un hermano que vivió en el siglo XX
se me fue el hermano, bueno, se me olvidó el nombre del hermano. Él es un escritor muy conocido. Y uno de sus hijos rebeldes escribió una biografía de su padre, el hermano Schaeffer, Francis Schaeffer creo que se llama, hermano. Y el hijo, un hombre que odiaba el evangelio y odiaba a su padre. Pero en el libro que escribió acerca de su padre, que tanto odiaba, dijo: nunca conocí una persona que amara tanto a Dios y amara tanto al pueblo de Dios como mi padre. Y ese era el que lo odiaba, hermano. ¿Cómo el testimonio de un hombre puede ser tan puro y tan firme que aún los que no lo aman hablan bien de él? Y eso pasa, ¿no? Cuando un cristiano tiene un buen testimonio, ni sus enemigos tienen de qué hablar de él. ¿Se acuerdan de Daniel? No le encontraron ninguna cosa en qué acusarlo. Pero hoy en día nuestra esposa, hermano, nuestros hijos, hermano, nuestros vecinos, a veces tienen muchas malas cosas que decir. Y eso no es digno del evangelio, hermano. Debemos poner sangre en nuestros pies, o sea, andar de una manera conforme al evangelio que